Hola, hola, estamos aquí en la segunda parte, van a ser varias partes, lo de la poesía, y en el 20 nos quedamos diciendo que la conciencia y la poesía nos comunican lo mismo, o sea, haciendo la explicación esta de que en la fuente originaria del ser de cada quien, tiene que haber una conexión de felicidad o de armonía, pero cuando no se da ese trabajo del amor, el trabajo de la poesía, pues la mente se encuentra extraviada, que eso es lo que sucede en la sociedad y en la vida del ser humano en general. Y este punto, fíjense que sí se nota mucho en la filosofía, porque en varios pensadores siempre pasa esa tendencia, ¿no? Por ejemplo, Sócrates decía que hay que conocerse a uno mismo, hay que conocerse a uno mismo. O sea, dando a entender que en la conciencia estaría la clave de la realidad o de toda la verdad. San Agustín decía lo mismo, ¿verdad? Trataba de llevar una vida interior, ir hacia sí mismo. O sea, por ejemplo, Heráclito decía que son infinitos los caminos del alma, ¿verdad? Que son imposibles de conocer. Y, por ejemplo, también Kant dice que los principios a priori, que son los principios de la conciencia, son la base de toda verdad. Y entonces eso está dado en muchos otros pensadores que como si fuera de forma innata, ya existe un camino, o sea, una verdad, vamos a decir, en lo profundo de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que la perdemos. Eso es algo que sucede. Y también se puede pensar, ya desde el punto de vista religioso, que eso lo pone Dios en nosotros y tenemos que este, recuperarlo y hacer esa labor de la religión, ¿verdad? Que ya lo mencionamos un poco también, que es volver a unir toda la verdad. Pero bueno, estamos en el 21. Se dice que se habla sobre la necesidad de estructurar una definición del amor. También sería un trabajo de la poesía, la definición del amor. Para explicar esto tenemos que recurrir a una analogía. Podemos ver que toda nación tiene una constitución y esta pretende ser buena. Aquí ya está hablando casi como en términos políticos. Sin embargo, ¿qué tanto se respeta y se reconoce o se obedece la constitución? ¿Qué tanto los ciudadanos y las autoridades se apegan a la constitución? ¿Qué tanto tenemos, por ejemplo, la poesía haciendo esa labor social, cultural, de reconocer lo que es la constitución, que sería la esencia de cada nación? Porque entonces la poesía se mete en todos lados, en la política igual. O sea, y en la política pues sería ese instinto social, que también es parte de la vida del ser humano, y que también es parte de la historia y de los esfuerzos de la literatura y de la filosofía en general. Y bueno, estamos hablando muy rápido, o sea, después lo vamos a ir viendo mejor, o la persona tiene que ir reflexionando sobre esto. En el 22, el amor no produce traición, tampoco produce fraude ni responsabilidad. Lo que produce el amor es virtud y una que siempre va en, en creciendo, dice, la virtud va creciendo porque el amor la va llevando más arriba y esto es lo que necesitamos, una virtud en creciendo, todos igual. Ese es el llamado de la vida del ser humano, la vocación. La virtud tiene que estar creciendo. De la misma manera se puede decir que la maldad, la iniquidad siempre va en creciendo. O sea, la oscuridad siempre va en creciendo. La luz tiene que ir en creciendo. Tiene que ir siempre dando más y más y más y más. Dice el 23. Bueno, por cierto, ayer les comento, yo estaba en estaba en un lugar ahí y de repente vi que estaba un poco oscuro. Y entonces se me vino en la mente, ¿verdad? Este, que, que esa oscuridad de alguna manera te toca, o sea, te mueve, la sientes la oscuridad. Pero resulta que la oscuridad tiene una cualidad, o sea, la oscuridad está en sí misma. O sea, la luz no está en sí misma,
luz va hacia afuera, pero la oscuridad está en sí misma. Se puede decir que la oscuridad se puede decir que atrae. En cambio, la luz se extiende, o sea, va más allá. Entonces yo no puedo decir, porque algo así se me estaba ocurriendo, que la oscuridad me estaba iluminando, o sea, me estaba transportando su oscuridad. O sea, cuando tú te sales de la oscuridad no te toca. O sea, no tiene esa cualidad. En cambio, la luz, tú la ves desde lejos. Es algo interesante. Pero bueno, nada más lo pensé rápido. Entonces venimos al 23. De la misma manera que existe el amor romántico, mm, en que se me manifiesta una fuerza genuina que une a dos seres humanos, asimismo hay amor en muchos sentidos. Existe el amor romántico y otros tipos de amor. ¿Cómo se habla de amor y no hay congruencia respecto a esto que debe significar? Bueno, aquí también tengo que hacer otra observación rápida. Eh, Existe la poesía morbosa, existe la poesía que no tiene esa fuerza, esa naturaleza genuina de luz, este, sino que también puede ser falsa, ¿no? Y que puede contaminar. Este, y sobre eso también vamos a estar platicando. Por ejemplo, yo puse aquí cuando José José hace una mezcla, ¿verdad? Una mixtura, o se puede decir que es una ocurrencia del autor de una canción que canta José José, cuando dice que amor y querer no es igual. Amor y querer no es igual. ¿Eso qué está dando a entender? Dice que amor es ir más allá. Bueno, el caso de esta canción que mencionamos de José José está muy delicado, o sea, porque ahí está el problema, ¿no? Hablamos de un morbo poético. O sea, ¿qué es el morbo poético? Bueno, es algo que acontece demasiado a muchos autores y a muchos artistas. Y cuando José José canta Amor y querer no es igual, él está dando una buena observación, porque amor y querer no es igual. Lo chistoso del asunto es cómo alguien puede cantar eso, pero no hacerlo. O sea, este, y realmente sí podemos pensar que así nos pasa. O sea, a todos, la verdad. Porque podemos meditar un poco sobre el amor y decir, oye, el amor es puro, el amor es bueno, el amor es perfecto, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es egoísta, el amor es perfecto, pero no lo podemos llevar a la práctica. Entonces, si hay una revoltura en la cultura de lo que es el amor y querer, por ejemplo, y el no saber, aunque hablemos, de lo que es el amor en realidad. Porque yo me imagino que el amor es una luz terrible, tremenda, buenísima. Un amor, por ejemplo, Dios es amor, así decimos, pero no sabemos quién es Dios, ni tampoco tenemos mucha idea de lo que es su amor. Y ahí sí en la cultura se habla de amor. Y yo digo que la labor de la poesía sí es purificar nuestro concepto del amor, pero de tal manera que nos volvamos seres verdaderamente compenetrados de amor. Así se trata, compenetrados de amor. Y que el amor sea una fuerza irresistible, que nos lleve a todas las virtudes, como debe de ser, ¿no? Mm, pero sí es cierto que al haber muchos autores que tienen la intención, pero no tienen la revelación de lo que es el amor, pues existe una revoltura, culturalmente hablando, y no existe un entendimiento profundo de lo que es el amor. En el número 24 tenemos el hecho de que planteamos, por tanto, el hecho de que lo que sucede es que el amor está ausente, tanto de nuestra mente como de nuestro corazón. O sea, sí, mejor decimos eso, porque hablar de ciertas referencias de amor, pues es algo que todos podemos hacer. Y siguiendo, por ejemplo, este principio que menciona José José, amar y querer no es igual. Y sí es cierto que nosotros somos los que queremos, pero no amamos, la mayoría, porque no comprendemos lo que es el amor. Ni él mismo, ¿verdad? Porque la estaba cantando.
Aunque sí estaba diciendo algo que corresponde al amor, ¿verdad? Que es fiel, que no tiene la intención de algo de como una pasión sexual, no tiene el interés, por ejemplo, no tiene el egoísmo, no tiene el interés de lograr algo para sí mismo, sino que dice que todo lo da, ¿verdad? Todo lo da. Y eso pues se puede decir fácil, pero ¿quién lo hace? Eh, entonces en el 25 el amor debe estar acorde con el libre albedrío humano y nos debe conducir al compromiso con el otro. Eso sí, también ese es el parte del amor y el trabajo de la poesía. La poesía no puede ser un deporte de la imaginación, donde no haya restricciones. Esto produce una gran desorientación del arte y una gran esterilidad en la cultura. O sea, por ejemplo, si algunos, esa sería la morbosidad de lo que hablamos de la poesía. O sea, no es un deporte. Por ejemplo, algunos participan de la filosofía y de la poesía, pero como por intelectualismo. O sea, como por una afición de querer conocer, para tener más palabras en la cabeza. Y esa es una enfermedad, es una patología de mucha gente. Pero claro, ¿no? A muchos no se les ha dicho y no se dan cuenta, pero es nefasto, nefasto. Que así sea. O sea, no podemos estar haciendo filosofía por pose, ni poesía por querer apantallar al prójimo. O sea, eso es algo terrible, pero sí sucede. Y sucede pues porque sí hemos sido, estamos engañados en muchos aspectos que ni siquiera todavía nos imaginamos el grosor, la envergadura del engaño en el que estamos como sociedad. Entonces repetimos el 26, dice la poesía no puede ser un deporte de la imaginación donde no haya restricciones. Esto produce una gran desorientación del arte y una gran esterilidad cultural. Esto es lo que pasa en muchos aspectos en la cultura y en el arte. En el 27, la poesía va a la búsqueda de lo genuino. Esta es la experiencia estética. La poesía va a la búsqueda de lo genuino y esta es la verdadera experiencia estética. Sin embargo, hay experiencias estéticas sumamente sensuales que son contraproducentes y en eso está invadida la poesía, pues en mucha sensualidad. Yo creo que eso pasa y pasó en muchas etapas donde la poesía era mucho más importante que ahora. Por ejemplo, en el caso de muchas obras de teatro, cuando las obras de teatro eran muy importantes, hace 3 siglos, 2 siglos, hay mucha sensualidad y hay mucho manejo del concepto del amor, pero de una manera muy poco comprometida. Pero era muy divertido, o sea, eran las comedias, o sea, eran algunas tragedias y eran muchas cosas más o menos extremistas y pero que eran y son parte de la distracción humana. En el 28, poesía y sensualidad. La poesía poseería el don de conquistar la mente con el fin de arrebatarla de las garras de la mentira. De esta manera la sensualidad es lo que más se opone a la poesía. Y pues esto también lo decimos, pero esperando que en el espíritu comprendamos en qué sentido la sensualidad es válida. En qué sentido la sensualidad es una plataforma, ¿verdad? Es un estadio, una parte, una etapa en la que sí podemos arribar a una madurez en el espíritu, que consistiría en una estética superior. Esa misma sensualidad llevada a un estado de contemplación, pero permanente, y donde tenemos una energía tremenda para hacer lo que es bueno. En el 29, también podemos pensar que el trayecto que va hacia el amor está lleno de apariencia. En esto reside el gran problema. ¿Es posible confundir el amor con la sensualidad? Pues, yo creo que sí. La respuesta debería ser no. Pero en la vida siempre aparecen demasiados factores que nos hacen caer en una confusión entre sensualidad y amor. Ciertamente ese es el gran problema. Y yo atribuyo, por ejemplo, hay una frase muy problemática que, bueno, la tengo que meter, donde Kant decía que, que dice, la experiencia es la madre de todas las desgracias en la moral, así dice. La experiencia es la madre de todas las desgracias en la moral. Y le llama experiencia, ¿verdad? Al hecho de que tú
te asomes a la realidad, este, de, y pongas a prueba algo que supuestamente es a priori. O sea, lo a priori no se pone a prueba. Eso es lo que dice Kant. Por ejemplo, si tú sabes en tu conciencia que mentir no es bueno, tú no puedes experimentar mentir, porque cuando mientes, rompes el límite de la conciencia. Entonces, al romper el límite de la conciencia, dice por eso la experiencia es la madre de todas las desgracias en la moral. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la virginidad de la mujer. Por ejemplo, una mujer puede decir, oye, ¿será bueno que yo sea virgen? ¿Será bueno? Sí, será bueno. Mejor voy a experimentar. Imagínense, la virginidad es un punto de no experimentación. Está chistoso, pero es un buen ejemplo. Resulta que una mujer no puede experimentar si la virginidad es buena, sino que tiene que creer que la virginidad es buena. Y entonces si una mujer dice, bueno, voy a experimentar si la virginidad es buena, pues resulta que cuando experimenta ya no es virgen. Ya se acabó su virginidad y se acabó su pureza y su inocencia y se acabó todo ese bien que estaba ahí. Y este es un ejemplo. Pero, por ejemplo, pasa esto en muchísimas cosas. Por ejemplo, en la droga. La droga. La conciencia te dice, no, esa droga no, porque está peligrosa, ta, ta, ta. Y tú dices, bueno, pero pues hay que experimentar, porque ¿cómo sabes si la droga está buena o no? ¿Por qué lo crees si no nunca lo has experimentado? Entonces vas y experimentas. Y eso debe ser un principio tremendo de lo espiritual. ¿Qué pasa cuando tú tocas la droga, cuando la pruebas? Pues ya tu mente ya no entiende por qué no estaba bien. Ya no lo sabes. Ya perdiste la noción. Y así pasa con todos los principios éticos, se refiere la frase de Kant a eso. Sin embargo, hay otro nivel de experiencias que sí tienen una relación enriquecedora con la experiencia. O sea, otro nivel de cosas, ¿no? De conocimientos. Por ejemplo, la ciencia pues tiene que experimentarse. Pero puede causar un prejuicio en una medida lo que Kant menciona, o sea, y tiene que ser visto con un criterio, pues yo creo, muy adecuado, lo que él está diciendo, pero yo siempre creí en lo que Kant decía y después, después de un tiempo dije, bueno, pero aquí no queda y acá tampoco, pues entonces tenemos que ir siendo muy capaces de entender en qué momento ya lo que Kant propone ya no sirve, ¿no? Y que incluso te puede frenar para experimentar cosas que sí las tienes que experimentar. Pero ahí es donde está el gran problema y el espíritu tiene que revelar lo que es correcto, lo que hay que hacer. Dice en el 30, el proyecto del amor no es un proyecto humano. El proyecto del amor no es un proyecto humano, imagínense. En la religión se da una respuesta a esta situación. El hombre está metido en un problema mayúsculo que es superior a sus fuerzas. Se trata de una tormenta, de una, de una tormenta que lo destroza en todo momento. Está hecho para, esto está hecho para que el amor, para amar, el hombre está hecho para amar, pero en principio lo hace mal. O sea, entonces aquí aparece esta idea general de que el juego de la vida es un juego demasiado fuerte, demasiado duro. Y no tenemos los principios ya puestos para vivirlo. Está difícil. Entonces, nos vamos a equivocar, vamos a aprender y a lo mejor vamos a concebir lo que es el amor como esa ley superior para vivir nuestras vidas, las cuales de otra manera se convierten en una pesadilla para todos, la vida de cada uno. 31. La poesía no es un proyecto de la imaginación, pero la imaginación se ha apropiado de él. Esta es otra frase demasiado complicada. Aquí el sentido de las palabras es esto, lo vuelvo a repetir aquí, rápido. La poesía no es un proyecto de la imaginación, pero la imaginación se ha apropiado de él. En otra parte, rápido, tengo que decir otra vez. La imaginación nosotros la tenemos ya aquí. Lo malo de la imaginación es lo que Hegel decía, que es la subjetividad. O sea, yo no me puedo quedar en mi imaginación.
O sea, el amor se tiene que aterrizar. O sea, vamos a decir que el amor sí parte de la imaginación, pero tiene que, o la poesía parte de la imaginación, pero tiene que llegar a la realidad. Tiene que afectar la realidad. Tiene que transformar positivamente la realidad. Y en ese sentido, pues, ya no es la imaginación, ya no es para la imaginación o en la imaginación o en que se encierre en la imaginación y que se quede ahí, que es el problema de mucha poesía, que por eso no puede ser interpretada, porque se queda en la imaginación y entonces eso no puede ser aterrizado. Ese es un gran defecto de la poesía, que sea un juego de palabras que se quede en la imaginación de la gente, pero que no afecte su vida y que no transforme para virtualizar a la gente. O sea, significa hacerla virtuosa, no que se quede en un mundo virtual. Eso es una cosa interesante, lo que acabamos de mencionar. 32. Una reconexión con la poesía podría poner a la imaginación en camino. Ahí está. Esto, pues sí, es lo que hace que la imaginación cobre un sentido correcto, que no se quede en la especulación y que haga su labor de servicio y de reconexión con la realidad misma. Es lo que estamos dándole ese sentido a la poesía que tiene que conectarnos con la realidad. En el 33, tendremos que encontrar ejemplos de poesías que en la realidad respondan al amor. Encontrar ejemplos de poesías que en realidad respondan al amor. Bueno, hemos ya mencionado que hay poesía en todas cosas, en muchas cosas, y es el arte. O sea, la poesía es el arte. Y como hay arte en muchas cosas, pues sí se está dando esa conexión y una presencia del amor. Incluso en el diseño de cualquier cosa, de un muñequito, en una silla, ahí está la poesía actuando, que es lo que nos causa un buen estado. Los colores, todos los diseños afectan. Pero estamos tratando ahorita de hablar de una forma más, todavía mucho más concreta, más fuerte, más dinámica, de cómo el amor está y cómo nosotros tenemos que participar en él. Dice el 31, definición del amor. Se dice del amor que es la unión de todas las virtudes. Esta es una definición que hemos mencionado algunas veces. De forma que tener amor nos hace ser valientes, ser pacientes, ser generosos, ser sensibles, amables, educados, prudentes y todas las virtudes están en el amor. Estar pues dotados de la mejor actitud para todo lo que es bueno. Esa es la realidad y eso es lo que nos hace practicar el amor. Una disposición tremenda para producir la armonía, que no va a venir de ningún lado más que de nuestro propio espíritu actuando y viviendo en este nivel de vida. 35. También reconocemos que el amor rebasa cualquier inteligencia por ser creativo y siempre, dice aquí, renovado, fresco. En todo caso, tiene una autoridad suprema el amor. No hay nadie que lo pueda resistir. Nadie lo puede. El que tiene la verdad y tiene el amor, no se puede resistir la verdad. Tiene el peso de todo el universo. Dice 36, el amor también será el espectáculo más grande que podamos presenciar, ya que es el arte en su acción, el momento en que res- reseteamos y reiniciamos la realidad y recobramos su sentido, para dejar ver eh, de la locura a su vergüenza y exponer la cordura en toda su extensión. Es una poesía, hay que leerla otra vez. Dice, el amor también será el espectáculo más grande que podamos presenciar, ya que es el arte en su acción, el momento en que reseteamos y reiniciamos la realidad y recobramos su sentido para dejar ver de la locura su vergüenza y exponer la cordura en toda su extensión. Y sí, si no está el amor, está una locura en el ser humano. Está una locura, estamos perdiendo el tiempo, estamos haciéndonos idiotas. Esa es la realidad. Y bueno, dice, en el 37, de cualquier modo, decimos que la poesía está latente en todo lugar y es lo que percibe y sostiene la conciencia, aunque puede tener el lenguaje y la expresión, un lenguaje y una expresión misteriosa, en cierto modo, eh, pero está en todas partes, está latente la poesía, lo mismo que el amor. Y después en el 38, si no hay amor, hay un camino abierto y descarado
hacia la muerte y el abismo. Si no hay amor, hay un camino abierto y descarado hacia la muerte y el abismo, ¿verdad? En el 39, la poesía debería ser la reconstrucción del lenguaje del amor. Y en todo caso, se puede decir que somos iletrados de esta poesía, o sea, analfabetas de esta poesía, y que somos con toda razón, pues sí, gente ignorante de esta poesía. Y ya este es el último, porque vamos por partes, el número 40. Dice que en el ejemplo del Congreso de Estados Unidos de América, eh, bueno, aquí está este un poquito más complejo, dice, en el caso del Congreso de Estados Unidos, nosotros tenemos a un grupo de conservadores, que es casi la mitad de los diputados. Bueno, la mitad y la mitad son demócratas y la mitad son conservadores. Se puede decir que los demócratas supuestamente son liberales y los republicanos son los conservadores. Eh, Dice que ellos tienen muchas discusiones a cada rato, eh, y a nosotros desde fuera, ¿va? Eh, se nos puede decir, bueno, es que estos son los buenos y estos son los malos. Depende de quién te lo diga. Si te lo dicen los conservadores, pues los otros son los malos. Y si te lo dicen ahí lo contrario, ¿va? Que se polariza el mundo. Eh, Dice que los conservadores se creen buenos y los liberales se creen también buenos. Eh, bueno, aquí dice que los conservadores se creen buenos y los liberales, sin creerse buenos, se arriesgan a ser buenos. Es una frase también un poco, aquí un poco abstrusa. Pero lo que queremos decir, ¿verdad? Es que en los debates que se dan entre las diferentes opiniones, o sea, la intención es que aparezca el discurso superior, que es lo que a veces no pasa. Eh, Porque aquí dice que el discurso del amor enseña tanto a unos como a otros la verdad. Y yo creo que lo difícil es que nosotros veamos nuestras limitaciones, todos. Pero sí tenemos mucha tendencia a pensar que nuestras virtudes superan las virtudes del otro. Ese es un error tremendo, que también es parte de lo que se puede llamar antiamor, que tú creas que el otro piensa menos que tú. Y esto es algo interesante porque a esta cosa, bueno, a este punto deberíamos de darle mucha atención, y los conservadores y los liberales en Estados Unidos también. Porque a la hora de que hablamos, el punto de hablar a veces nos afirma en nuestras necedades. Eso muchas veces pasa. Y no dejamos que la humildad nos permita reconocer las cosas de una manera mucho más perfecta. Y y nos entra un celo, supuestamente porque nosotros queremos defender al mundo, como si nosotros pudiéramos hacer algo para que el mundo permanezca. Y al final lo que tendríamos que entender es que Dios es el que sostiene el mundo. Y el día que Dios quiera, pues se va a acabar. Pero esta capacidad de entender que Dios sostiene al mundo, Dios, en su soberanía, sería la cúspide del amor perfecto. Y también lo podemos decir, pero difícil es verlo y hacerlo. O sea, entenderlo profundamente o realizar el discurso supremo. Porque bueno, si alguien llega en medio de esta discusión, vamos a decir entre conservadores y liberales, que también es muy detallada y es interesante, pero alguien llega y dice un discurso del amor, si lo pudiera decir, se acallarían todos. O sea, no habría quien pudiera replicar. Pero es lo que no tenemos. O sea, no tenemos esa amplitud de criterio, esa profundidad, esa fuerza del espíritu, que sería la libertad, que sería verdaderamente el bien, y que desenmascararía nuestras maldades y nos llevaría pues a un acto de reconocer lo que es supremo, lo que es bueno. Bueno, ahí la dejamos, gracias.